¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio 18, ya soy mayor de edad, de Charleta Cast, el podcast en el que hablamos de locución, de doblaje, del mundo de la voz en general. Y tenía un título pensado desde hace un tiempo y tenía que ser para la persona idónea. Y si es un podcast que hablamos del mundo de la voz, pues el título tenía que ser ni más ni menos que Vivir de la voz. Y es que justo ayer estuve en su casa charlando con él un rato y hablábamos precisamente de esto. Fue la precharleta a la charleta de hoy, en la que estuvimos hablando, pues eso, de los años que llevamos, del anonimato de nuestro trabajo, de las cosas que ha hecho, que lleva un montón de años. Ya habrás visto quién es, porque te estoy haciendo toda la presentación, pero en la miniatura o en el título lo has visto, y estoy hablando ni más ni menos que de Pedro, mi querido Pedro J. Fernández. Pedro J, me encanta lo de Pedro J, Pedro, porque tienes un rollo como muy de director del periódico, ¿no? Pues sí, encima te digo que soy Pedro J. FM, Pedro, empecé en la radio y soy Pedro J. Fernández Marín, Pedro J. FM. Pedro Y JFM. Bueno, sí, yo sí, sí, te... hace ya 20 años el director, el jefe supremo de Todos Jingles, que es la empresa para la que trabajo fundamentalmente, y de la cual soy el director de producción, un día me bautizó como J y a partir de entonces todo el mundo empezó a llamarme J en un montón de sitios. Pero bueno, En Murcia lo llamamos Pedrico, pero sí, exacto, o Pedrito. claro, a mí me gusta Pedrico. Yo es que soy mucho del bonico, Pedrico, besico y nenico, nenica y esas Pues cosas. claro, si Pero somos bueno, murciánicos. totalmente. Vivir de la voz. Tengo aquí una pequeña chuleta porque, como muy bien te he dicho, trabaja en todos jingles, pero mi invitado de hoy, como habrás visto, Pedro, es de esas personas que llevan pues toda una vida, porque empezó en el año 91 o 92, a principios de los años 90, en el mundo de la radio como un servidor. Son nuestros mismos orígenes. Y desde entonces pues ha desarrollado una trayectoria profesional que le ha llevado a participar en miles de proyectos de locución publicitaria, de radio, de tele, de comunicación corporativa en general. ¿Por qué? Porque actualmente sigue siendo el director de producción de Todos Jingles. Todos Jingles te sonará porque es, pues no sé, ¿hay alguien que grabe más que Todos Jingles en España y que sea más conocido que el director de Todos Jingles? No, Sí, no, no, mi ¿verdad? amigo, mi amigo Sergi. Totalmente. Pues sí, la verdad es Es que Sergi sí. de Todos Jingles y es una de las productoras, como te digo, de mayor referencia en el ámbito de publicidad sonora. Y Pedro, pues aquí igual te suena la cara, te pasará como nos pasa a todos, nos vemos las caras y dices, ¿este tío quién es? Pues este tío, ni más ni menos, lo habrás oído mil veces porque ha puesto voz es la voz de IKEA, ha sido 14 años, me decías, ¿no? Has sido la Sí. voz y el jefe de publicidad de Spotify. Sí, sí, durante 14 o 15 años he estado dirigiendo la publicidad de Spotify. O sea, Habrá gente que cuando te odie alguien, por ello, por la publi. muchos chavales cuando digo esto dice, no me jodas, o sea, tú eres el que interrumpe mis campañas, digo, y además soy el que dice de aquello de haz clic en el banner para más información. Y entonces ahí se Madre quedan mía. ya pillados del todo, sí. Estuve Spotify, 14 años, 14 porque años. ahora, sí, ahora está la publicidad que se genera en Spotify, viene centralizada por una cuestión interna con productos que se generan directamente en Estados Unidos, digamos que en la sede central, y desde allí se hace todas las grabaciones que se podían hacer. Es cierto que la delegación de España luchó mucho porque nos quedáramos nosotros con lo que teníamos, porque la verdad es que le entregábamos un producto fetén, rápido, económico. Y, bueno, yo recuerdo que siempre me decían los comerciales de Spotify, me decían, pero es que tú eres uno más. Te necesitamos para dirigir las campañas de Toto Jingle, que nos encargaban a Toto Jingles, pero en Sí. Spotify. Y yo, pues, aquello era genial, ¿no? Hacíamos las convocatorias de los locutores, yo dirigía la campaña, en muchas otras ocasiones me elegían a mí y por lo tanto, pues en 14 o 15 años, la verdad es que me he conocido palmo a palmo lo que es el funcionamiento de Spotify a nivel publicitario. Y sí, muy orgulloso de ello, ¿eh?
Pues hombre, Parece que es no, que pero has hecho sí, campañas tanto en Spotify como fuera de Spotify, sí, has hecho campañas de IKEA, como decíamos, de Vodafone, Sony Music, sí, de Warner, del Corte Inglés, del Decathlon, pues sí. de grandes y grandes marcas, ¿no? Ujú. Pues Sí, alucinante. y además, pues eso, súper encantado porque es un reto diario donde recibes la presión, ¿no? Recuerdo que una de las primeras veces que entré a dirigir una campaña de Spotify, pues estaban los clientes, estaban los comerciales de Spotify, el creativo, había mucha gente allí y yo era todavía muy jovencillo. Bueno, era 14 años menos joven que ahora. Pues, si ahora estás ya Jovencillo, un chaval. si estás joven ahora, pues en ese momento Estaba estabas hecho un ahí. chaval, como diría Paco Martínez Soria. Pues la verdad es que yo dije, pero ¿cómo voy a capear yo a toda esta gente que sabe tanto, ¿no? Y al final entendí una cosa, que de todas las personas que había allí, el que más sabía de dirigir la producción era yo. Y eso fue lo que me dio la fuerza y la autoestima de decir, ¿por qué voy a tener miedo ante algo que yo sé hacer? Porque el creativo sabe de creaciones, el comercial sabe vender y el de la voz, que soy yo y mi colega que está en el micrófono, pues somos los que sabemos interpretar qué quiere el cliente y cómo hacerlo. Y eso es a lo que nos estamos dedicando. Yo me he dedicado a esto toda la vida, desde los 16 años. Entonces, al final uno dice, pues si el que sabe de todo esto soy yo, no hay más historia. De hecho, mira lo que tengo aquí, que si me A ver, permites te lo voy a enseñar, porque es que estamos hablando de está esto. haciendo publicidad Claro, subliminal con la camiseta, lo ha hecho para poner me en primer hicieron, hombre, plano, por favor, lo está haciendo por poner en primer plano la camiseta ahora de Voceano. hablaremos de Ahora esto. hablaremos de eso, ahora hablaremos de Ahora eso. hablaremos de esto, pero fíjate lo que te voy a mostrar, A porque ver. claro, la prensa de la región de Murcia me Ujú. hizo una entrevista con esto. La voz ciezana de Spotify. Sí, señor. Qué grande, tío. Qué grande. Joder, pues La estuve voz ayer contigo ciezana de ahí Spotify. y no lo vi. Mira que soy un desastre, tío. Y entonces a mí, pues, me resultaba, pues, sumamente curioso, supongo que como a muchos otros, que, hombre, dentro de que no era la voz única y exclusiva de Spotify, porque nunca lo he sido así, hay muchos compañeros trabajando, pero sí que es cierto que el periodista que lo hizo Mm. sintió esa cosa de decir, hostia, hay alguien de Cieza, ¿Cuántas voces ciezanas había en ese momento en Spotify? hay alguien de Cieza. Claro, la voz ciezana de Spotify era yo, evidentemente. Claro. El titular no mintió. Pero les resultaba curioso, supongo que como a muchos otros, cuando voy a los institutos a dar charlas y talleres, cuando yo cuento esto, se quedan, ¿no? Al principio les digo, hola, soy Pedro Fernández y seguro que me conocéis por mi nombre y por mi cara. Y entonces veo a los chavales cómo se quedan ahí con cara ojipláticos No diciendo, sabemos quién eres. ¿quién es este señor? Y entonces cuando ya les digo, pues mira, si paseáis por IKEA, el señor que os dice lo de la tarjeta IKEA Family, pues soy yo, el que os indica cómo no perderos soy yo, y entonces ahí ya quedan. Y luego les pongo algún ejemplo de algo que tengo por Spotify y entonces ya dicen, coño, pero si a este lo he oído yo toda la vida. Claro. ¿No? Porque qué Y nivel esa es de la realidad. producción, qué volumen de producción tendríais solo con Spotify, porque Spotify tendría que generar un volumen publicitario increíble. Pues mira, yo actualmente algo menos, pero yo entre los años 2005 y 2020-21, yo estaba al orden de 2000 grabaciones al mes. Virgen María. Yo, yo solo. Unas veces eran 2300, otras veces eran 1500, pero no solo en Spotify. Digo, es Eso que, que te decir, claro, no solo en tra- Spotify, sería en todo. trabajamos Vale. para radios locales, radios regionales, autonómicas y, por supuesto, nacionales. Entonces, eh, el curro era muy grande y ya te digo, yo haciendo una media, un día me dio por contabilizar en el Excel el trabajo que iba haciendo y la verdad es que te quedabas asombrado. Decía, joder, es que este año he grabado
una media de 2.000 trabajos al mes. Qué Por barbaridad. eso cuando alguien me preguntaba, no sé si te he oído, me daba risa, Que me has oído, aunque no te seguro, aunque no quieras. estadísticamente hablando, seguro. Aunque no quieras, me has tenido que oír al final en algún sitio, en el coche, en el IKEA, en los supermercados Covirán, cuando te digo a cuánto está el chorizo de almendralejo. Es que Qué rico. participo en tantas cosas que al final, sí, 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 y en Spotify pues metí cientos de campañas y dirigí otras tantas. Y la verdad es que Pues muy, Me muy a gusto con parece todo el me trabajo. parece un buen momento para deciros que este podcast lo podéis vernos, podéis ver las caras y escucharnos en YouTube, pero que también podéis escucharnos en Spotify y Amazon Music. Así que si la charla se te hace un poquito larga viéndola en el YouTube o con el móvil o lo que sea, y te vas a ir al gimnasio, te vas a poner en el coche, póntelo en Spotify, que además Eso igual es. tenemos la suerte de que en la publi que nos metan en mitad del Te voy del a salir podcast yo. saldrá Pedro hablando. Y dirás: "Ostras, este tío me este tío me Qué suena, bueno, lo conozco qué de bueno. oídas". Lo de La la verdad lo es de que sí. la lo de la camiseta que estábamos antes con la coña, los que nos estáis escuchando en Spotify y Amazon Music no lo habéis visto, pero Pedro va con una camiseta de Voceando. Por Si favor. visteis el otro día el capítulo que grabé con alumnos, míralo, qué chulazo. Oye, yo no tengo una, por cierto, me cago en la mar. Oye, es verdad. Si Me es que en tienes que casa dar del una herrero camiseta. cuchillo de Me palo, tienes ya que lo dar una sabes. que me la tendría que haber puesto yo también, tío, y habríamos estado aquí los 2 a juego. Veríais que Ya ves. hace unas semanas hicimos un capítulo del podcast con alumnos. Y, Sí, entre ellos estaba, pues, 2 alumnos de Voceando, que estaban Ramón y Elena, que ellos sí. se pusieron su camiseta, digo, ahí haciendo Hombre, marca, súper orgullosos ellos team de su team escuela Voceando. y de su camiseta. Sí, sí, Ah, sí. Es es un que Pedro trofeo. es formador, es director y el fundador de la escuela de doblaje Voceando, que tú dirás, ¿una escuela de doblaje en Cieza, en Murcia? Pues es una de las escuelas con más nombre a nivel nacional, por donde pasan todos los mejores grandes actores de doblaje, grandes actrices de doblaje que han ido por allí, pues bueno, yo tengo la suerte y el privilegio de que Pedro haya contado conmigo, y también me cuelo por ahí de vez en cuando, y me cuelo pues entre las Isachas, las Sara Vivas, los Antonios Esquivias, ¿no? Los Iván Muelas, pues un montón Lorenzo de gente. Beteta, Lorenzo Eduardo Beteta, Gutiérrez, Graciela Molina, Nuria Mediavilla. Pues es que hemos José recibido. Posada también estuvo hace José poquito por Posada vino hace aquí. poco. Celia Vergara, que es una de las cantantes para Disney de las películas de animación. Es que la verdad es que no Tela. escatimamos en medios ni físicos ni económicos para traer a nuestra región a los mejores espadas del mundo del doblaje, por muy lejos que estén, porque hay muchos que llegan de Barcelona, otros llegan de Madrid, otros llegan de Sevilla, como Pablo, o tú Ujú. mismo que estás aquí en Murcia, Pablo Pablo Domínguez. Domínguez, queridísimo Pablico Sí, Boco. Sí, señor. Super Goku. Entonces, la escuela nació con ese propósito hace ya 7 años y estamos entre el séptimo y el octavo año. Y nació con ese propósito, el dar cobertura para todas aquellas personas que quisieran formarse en el ámbito y en el mundo de la voz, tanto en locución, doblaje, oratoria, el manejo, en definitiva, del mundo de la voz. ¿Y por qué Cieza? Pues porque yo soy de Cieza. Y como me he tenido siempre que ir muy lejos a formarme, pues como este proyecto era muy, muy ambicioso a nivel de compartir esas enseñanzas con los chavales que no tienen la oportunidad, que tienen otras personas que viven más cerca de escuelas, ¿no? Como de la de Madrid o la de Barcelona, pues oye, los nuestros también tenían esa oportunidad. Y recuerdo que muchos compañeros dijeron, pero tú estás loco, ¿cómo vas a montar una escuela de doblaje en Cieza? Porque además el doblaje no se trabaja en Murcia. Y dije, bueno, pero si el no ya lo tengo, porque yo no estoy montando una empresa para generar dinero. Estoy montando un sitio donde recoger a los chavales que sientan esa llamada del mundo de la voz, como a mí me pasó a los 16 años y me encerré en una radio. Mis amigos me decían, pero vente, que vamos a buscar novia. Y yo decía, no, no, es que yo estoy enamorado del micro, si es que este es mi problema. Y Totalmente. por eso nacimos así, con ese objetivo, con esa
con esa particularidad de querer estar cerca y ser el primer peldaño donde los chavales tuvieran el contacto con la disciplina del doblaje y la locución, para luego, oye, saltar a otros lugares donde se trabaja físicamente ya el doblaje y que Ujú. fueran con un nivel pues sumamente aceptable y que rápidamente pudieran probar suerte, ¿no? Como nos ha pasado a muchos. Y bueno, para hacer eso, pues teníamos que traer a los mejores. Entonces, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Y así ha sido. Totalmente, totalmente, Y totalmente. bueno, afortunadamente, pues los compañeros han respondido muy bien porque creo, aunque no es lo mejor que lo diga yo, pero creo que somos una escuela muy seria, que no engañamos al personal, que somos muy sinceros, que tienen un asesoramiento personalizado desde antes de que vengan incluso. El otro día llamó una chica y me hacía una serie de preguntas. Bueno, pues me lo pensaré y tal. Y recuerdo que le decía, si aún tienes dudas una vez que cuelgues, aunque no vengas a matricularte a mi escuela, ya tienes mi teléfono para que me llames y si puedo echarte una mano en asesorarte en algo que no comprendas, yo estaré encantado de hacerlo. Porque al final no somos pescadores de gente. La gente va donde quiere, donde le genera confianza y lo bueno es que nosotros en reseñas tenemos el 100% de satisfacción del alumnado y eso a mí me pone muy gordo. Me pone muy gordo, Julio. Sí. Pues no puede ser de otra forma. Sí que es cierto que una de las cosas de esos sitios donde cuando vas a trabajar se respira en el ambiente. Los alumnos Ujú, son una familia y muy buen rollo. Da igual en qué grupo estés de iniciación o de intermedio, ya más avanzados. ujú. em, Cambian las caras, cambian las voces, cambian muchas veces los objetivos, ¿no? Esa gente que está más avanzado tienen en el horizonte el vivir de la voz, como es el título de la charla de hoy. Ujú. Y en los de iniciación, pues hay de todo un poco, ¿no? Hay inquietudes, hay gente que va para pasárselo bien, para entretenerse, hay de todo. Pero Sí. siempre se respira muy buen rollo, es familia, Sí. ¿sabes? Y eso no se suele ver en todas Sí, hay las escuelas. veces yo creo humildemente que la escuela ha creado lo que es una familia Mm, de alumnos y profesores, eh, porque nosotros lo pasamos bien con los alumnos y los mm, alumnos lo pasan bien con nosotros y los alumnos lo pasan bien con los alumnos. Quiero sí. decir que de ahí salen grupos, ha salido alguna que otra pareja. Nos hemos ido luego de las clases a tomar un bocado, a una cerveza, y hay veces que yo les gasto una broma y les digo, es que no os vais de la escuela ni con agua caliente. Es que tenéis que Asquerosos, volar, asquerosos. tenéis que volar, tenéis que volar ya a otros sitios que al final, esto es como todo, ¿no? Que es bueno que os dé clase mucha gente para captar la Efectivamente. esencia de cada uno, ¿no? Porque aunque el denominador común de la técnica es el mismo, pero luego al final cada maestrillo tiene su librillo, sus truquillos y eso, cuanto más gente, cuanto más gente te forme y a cuanto más gente veas, pues muchísimo mejor. A mí no me duele jamás en prendas que alguien de mi escuela se vaya a otra escuela a seguir aprendiendo. Es que qué bonito, qué bonito. Y además, cuando No, se vaya, hablará bien de esta escuela. Eso es seguro. Entonces, eso también es correcto, es es correcto. es bueno. Y luego hay gente que se ha ido y luego ha vuelto y entonces otra vez por aquí. No, no, es que Ujú. no me he encontrado lo mismo y quiero. Y lo que me encuentro aquí me satisface mucho más, ¿no? Porque, claro, vamos mucho más allá de la formación. Creo que cuido mucho la calidad humana, Sí. el trato con el alumnado. Cuando yo no doy las clases, siempre suelo estar con el profesor que está allí, porque me gusta tenerlo todo controlado en el sentido de no voy a desconfiar de los profesores, ni mucho menos de los Ujú. compañeros, pero quiero cerciorarme de que todo está saliendo bien y de que si sucede algo, lo que sea, yo pueda estar ahí para poner remedio en un momento determinado, ¿no? Y, y eso la gente pues también lo ve.
también lo ve de que estamos ahí pendientes con ellos y que le entregamos pues, todo lo que se puede entregar, siempre sin promesas, porque es que luego hemos tenido también personas que han venido. Yo no voy a hablar aquí hoy de otras escuelas porque no me compete, además. De hecho, ni me importa. Cada uno hace sus historias como cree y como debe. Sí, Yo hablo de la mía y lo que hacemos en la mía es intentar ser lo más francos posibles con el alumno cuando nos dicen, pero ¿qué tiempo voy a tardar yo en poder convertirme en actor de doblaje? O existe una bolsa de trabajo, como un chico me llamó una vez por teléfono, súper indignado, y me dijo, es que vengo de otra escuela en la que ya estoy un montón de tiempo y me dijeron que había una bolsa de trabajo en la que yo iba a aparecer y tal, y claro, y ha pasado tanto tiempo que no me han llamado y me siento engañado y tal. Y yo le dije, pero a ver, de entrada, ¿cuánto tiempo llevas formándote? Y me dice, 4 meses. Y dije, hombre, con 4 meses entiende que nadie puede hacer una valoración tan grande y tan. Ahora, lo que sí me supo mal es que le dijeran que si le iban a presentar a fulano o a mengano, que iba a entrar una bolsa de trabajo, que rápidamente lo iban a colocar, y yo a mí eso, con la verdad por la mano, que siempre la he tenido, a mí eso, permíteme la expresión, pero me jode mucho. Me jode mucho, porque a los chavales hay que enseñarles cuál es la verdad de la profesión, que esto no es llegar y besar el santo, que aquí no trabaja todo el mundo, que esto no es que como esto es como en la universidad. Se gradúan en periodismo 70 y terminan trabajando 5 o 10, no lo sé, pero sí. trabajan los mejores porque esto es como todo. Y entonces toda esa información sí que la damos. Pero claro, algunos vienen con mucha frustración a la escuela y nos preguntan incluso cuándo les vamos a dar trabajo. Y claro, yo digo, esto se lo debemos a otras escuelas de formación que les dan una información que no es veraz y luego vienen aquí creyendo que eso es correcto. Claro, cuando yo les digo, oye, nosotros no somos un centro de empleo, sino una escuela de formación. Esto es como si tú, cuando te sacas el grado en una universidad y cuando terminas vas y le dices al rector, oye, colócame. No, el rector te va a decir, no, esto es una escuela, oiga. Aquí le enseñamos y ahora usted vuele como crea que tiene que hacerlo. Pero eso lo llevamos muy a rajatabla, muy a rajatabla. Y me parece muy importante y además es buen momento para remarcar lo que has dicho, que no existe la bolsa de trabajo de doblaje, que el sacarte un curso de un fin de semana, 6 meses Mm, o anual o sí, bianual, lo que sea, no te habilita en ningún caso para trabajar y ni, nadie si- te puede decir ni siquiera que un vas a diploma. trabajar. Nada, nada. Porque esto es un trabajo artístico que Claro, además requiere de una serie claro. de habilidades y que van mucho más allá de lo que puedes aprender en una escuela, y esto es una carrera de fondo. Y que cuando Ujú, terminan un curso, todos, yo siempre cuando estoy en clase digo lo mismo, todos tenemos una velocidad distinta claro, y que tú empiezas a la vez que el de al lado y resulta que terminas el curso y a él lo han puesto a hacer un take y a ti no. Es que a lo mejor él claro, está en un momento que tú no estás todavía. Y a lo mejor claro, no grabas un take en tu puñetera vida, claro. que es complicado. Y luego gente, por ejemplo, que viene al nivel inicial del curso y, caramba, pues vienen con unas destrezas que son la vocalización, la dicción y la interpretación, que ya la tienen porque a lo mejor están apuntados a teatro y luego vocalizan sumamente bien, pues estos chicos hay que avanzarlos antes. Hay que sacarlos del grupo de otros a los que les cuesta más, porque si no estaríamos entorpeciendo la formación de los que van más atrasaditos de los otros. Entonces, no sé, que para todo eso tenemos las escuelas y los que estamos detrás de la formación en las escuelas, tenemos la responsabilidad de no faltar a la verdad y de decirle a los chavales
todo desde el minuto uno. Evidentemente, no cuando llegan les vas a decir, oye, que no todo el campo es orégano, ni tampoco se trata de echarle suciedad al trabajo porque no la tiene. Esto tiene sus pros y sus contras como cualquier otra profesión, Mm. pero lo que sí tenemos que ser es sinceros. Y es que yo estoy un poco cansado de la gente que me viene pues con eso, con que le han dicho que si lo van a... Una chica, de hecho, me dijo, no, es que me dijeron que me iban a contratar. Digo, pues ve y exígeselo y si no, le denuncias. Si no te da el trabajo, cosa que te prometió, le denuncias porque te dio una publicidad engañosa y eso no es de recibo. Y yo me Claro, he encontrado de hecho eso es bueno. Si en alguna escuela de doblaje te prometen que hay bolsa de trabajo, que te van a contratar, que te lo pongan por escrito. por escrito, No de palabra, que te lo pongan por escrito. Y si luego no lo claro, hacen, que lo normal en un 99,9% de los claro, casos no lo van a claro, hacer, pues ya con eso claro, te vas y los puedes denunciar. Pero claro, no te fíes de las palabras, se las lleva el viento. sí, sí. No, es que yo creo, a ver, nosotros nacimos desde la vocación más absoluta. Yo, después de muchísimos años de trabajo, yo dije, ¿por qué no compartir lo que he aprendido? Porque al final uno se va haciendo mayor y, y a mí la escuela me está enseñando mucho a través de los alumnos. Me ha enseñado Mm, a ser mejor profesor, a limar las asperezas que pueda tener a lo largo de todo este tiempo como docente. No sé, he aprendido mucho, pero muchísimo. Y entonces nuestra obligación pues también es esa. La escuela nació muy vocacionalmente, entonces pues yo en concreto que soy el director, el gerente, el que limpia allí la alfombra, el que recoge las sillas cuando se va todo el mundo, sabes que soy el mismo, pues al final es un proyecto mío muy empático que yo he trabajado con mucho mimo y me duele en prendas que me lleguen chicos desilusionados antes de empezar, ¿no? Y es porque han tenido mm. contacto pues, con personas o con otras escuelas que a lo mejor, pues no, que oye, cada cual que haga lo que quiera, insisto, ¿no? Quien quiera ver la escuela como un negocio está en todo su derecho, porque al final es un servicio que cobramos, incluso yo no doy clases gratis, bueno, yo sí, pero la escuela no. Y, y al final, pues cada uno hace lo que estima oportuno, pero yo bajo ganar más dinero o menos dinero, yo creo que lo que le debemos al público es sinceridad, honestidad y, y humildad, sobre todo. ¿Eh? Qué menos, ¿no? Porque, porque todos hemos empezado siendo chavales y yo recuerdo que lo primero que yo dije en la radio de mi pueblo, que recuerdo al director que me dijo, ponte aquí, que ha faltado uno y no se te ocurre abrir el micrófono. Pon música y se acabó. Y se fue todo Dios de la radio. Y me quedé yo. Y cuando llegó la una, metí las señales horarias y yo dije, esta es la mía. Abrí el micrófono y dije, son la 1 de la tarde. Y me quedé tan pancho. Inmediatamente sonó el teléfono y no te Qué voy a grande, reproducir lo que oí al otro lado de la línea, pero era mi director diciendo, pues menos cosas bonitas de todo. qué Porque además, grande. la primera vez que yo aparezco en público, me casco son la 1 de la tarde, cuando todos sabemos que la una es una unidad y no puedes pluralizarla. Al Pero menos no dijiste: entonces, "Son las 1 de la tarde". exacto, que también podría haber sido peor todavía. Podría haber sido peor, sí. Entonces, coño, que todos hemos sido jóvenes y hemos querido tener información veraz y ya sabemos que el mundo está difícil para trabajar, pero en muchos aspectos. No todo el mundo trabaja en todos sitios. Y esto es una carrera de fondo como cualquier otra. Y a mí me pasó. Es decir, yo tuve que estar trabajando en otros sitios para poder dejar caer el huevo en este lugar. Porque me costó lo mío. Como Pero yo todos. llegaba de mis otros trabajos y me ponía en casa a hacer mis grabaciones y a enviar mi voz a multitud de sitios y muchas puertas cerradas. Hasta que algunas se abrieron y ya lo tenía ahí. Y solo era pues mantenerlo. Y bueno,
pues Qué gracias grande. a Dios, Sergi se cruzó en mi camino, Qué una grande Sergi, qué grande es fantástica Sergi también, persona. ¿eh? Qué Sergi, tío. que es Jingles en las redes sociales. Sí, tiene un sentido del Antes humor. estaba más activo y era un humor que tiene el Yo cabronillo, que es lo perdí de buenísimo. vista, tío, porque me quité del Twitter hace un montón de tiempo, porque lo único que me alegraba Twitter era él, Mm, y me quité de Twitter porque es que hay sí. tanta mierda y tanto veneno Sí, que nosotros no me lo estamos quité. en Twitter porque es una red Mm, destructiva sí, y yo lo que monté fue una empresa, sí, pues una empresa, una escuela constructiva, no tu nick, destructiva. por cierto, Entonces, está debajo, ¿eh? Aquí, está el mío y en el de Pedro, justo debajo, es @voceando. He puesto tu nick de Instagram, ¿vale? El @voceando, muy bien, muy bien. para que lo podáis seguir Sí, también a la escuela y a Pedro y las andanzas, que cuelga a veces también cosas que te partes el pecho de la risa. Sobre todo sí, con Antonio Esquivias, que sobre te todo da mucho juego. las coñas de Antonio Esquivias es que son tremendas, porque es que si estás deprimido y ves a Antonio, ese día se te quita todo. Sí, Y entonces yo estoy 24 horas riéndome con Antonio. Y un día dije, qué mala pata que todo esto que estamos riéndonos no nos pueda ver nadie para que se ría también. Y entonces hay veces que saco el teléfono, nos grabo, no siempre queda como desearíamos, porque sabes que cuando hay una cámara ya es otra cosa, porque esos momentos espontáneos solo suceden en ese momento. Pero lo de Antonio es muy fuerte. O sea, con Antonio la relación es absolutamente bestial. Yo quiero muchísimo a Antonio Esquivias. Es uno de mis titanes dentro de la escuela desde casi del principio. La escuela la inauguró Jesús Barreda, en paz descanse. Y luego pues llamé a Isacha y a Antonio. Y Antonio, la gente disfruta con él como un auténtico enano. O sea, yo no me pierdo una clase de Antonio ni por mucho sueño que tenga, porque Antonio es terriblemente bueno, simpático, agradable, cómo sabe conectar con los alumnos. No sé, todos los profes hacen una labor encomiable, por supuestísimo que sí. Pero Antonio además es que tiene, pues chico, ese ángel gracioso que le dices algo serio y le dices, Antonio, tenemos que empezar la clase en 10 minutos. Y te suelta un, qué curioso, en casa nunca pedía una segunda taza. Y se queda tan fresco. Y tú dices, ¿qué tendrá que ver el tocino con las ganas de comer? O sea, con es la velocidad. Pero es él te pura lo ha fantasía, soltado es pura y nos fantasía. reímos, ¿sabes? Y bueno, pues cada profesor tiene lo suyo, pero Antonio es que tiene esa chispa, esa chispa. Sí, Es sí. pura fantasía lo de Antonio. Me estaba Sí. acordando antes, cuando has dicho lo de la radio, fíjate que aunque no tenga que ver con lo que estábamos diciendo ahora, pero me lo has comentado antes y he recordado, en mi primera vez en la radio también fue algo parecido, pero fue como peor todavía, porque a mí no me prohibieron que hablara, sino que yo mentí para poder hablar en la radio, que yo tendría 17 años, creo, algo así. Tendría 17 años y lo poco que me pagaban en la radio era para pagarme el tren de ir a ese pueblo, que era una radio local. Ya ves. Y yo cuando yo un día me planté allí y dije: "Yo quiero trabajar en esta radio". Y me dijo el tío: "¿Y tú sabes?". Y dije: "Pues claro". Pues claro, Me dijo y me enseñó el estudio y me dice: "¿Y tú sabes manejar todo esto?". Y yo: "Pues pues claro". claro. "Perfecto, claro". Me dijo: "Pues el lunes empiezas por la tarde a hacer Radio Fórmula". Y yo llegué allí, y me senté y el tío dijo: "Yo tengo que ir a buscar clientes", que era una radio local. Dice: Claro, "¿Te quedas aquí solo?". Y de repente me vi que a los 10 minutos tenía que empezar a hablar y yo no sabía qué leches hacer, no sabía claro. cómo funcionaba. Era una mesa de mezclas, que además Madre no de era una Dios. mesa de radio, Wow. Era una Yamaha, creo que la Sí, 0 sí, de esas que uno habían v la antiguas, 96, de súper esas, pero grandes. la vieja, enorme. Era el primer software que había de automatización de radio, el Viva, creo que se llamaba. ¡Buah! El Viva. El Viva, pero que Madre de todavía no Dios. le habían metido mucha música, entonces la música se ponía con CDs, con vinilos y con el Viva la publicidad. Claro. Y yo llegué allí y no tenía ni puñetera idea de lo que tenía que hacer. Y me he acordado cuando has contado eso y digo: Sí, sí, "Qué sí. qué En la curioso, radio yo qué curioso". recuerdo, lo mío en técnica era peor.
Los giradiscos que nosotros teníamos en la radio no tenían start-stop, con lo cual cuando Con la ibas a mano. ponerlos, con la Ah, mano lo parabas. ostras, qué Y grande, si no tío. tenías la destreza suficiente a la hora de soltar con una velocidad adecuada de 45 o de 33 revoluciones por minuto, pues el tema salía. ¿No? Y entonces te soltaban la bronca y decía, Nenico el dedo, Nenico el dedo. Y para Qué preescuchar grande. previamente el inicio de la canción, claro, teníamos que estar con los dedos tal. Pero voy más allá, porque la publicidad nosotros la poníamos con unas cintas de cassette que eran dentro había pues cinta de aproximadamente pues para un minuto, por si la cuña publicitaria antes eran muy largas, por si duraba un minuto. Y esas cintas las teníamos que rebobinar, no con la platina, sino con un bolivic que Qué grande, tío. se insertaba precisamente con Con un el Vic. bolivic, y entonces metíamos ahí la cassette, empezábamos a darle vueltas, y allí, mientras estaba sonando el tema que habías presentado, pues estabas rebobinando la publicidad que ibas a poner a continuación. Era Qué grande. todo mucho más rudimentario. Yo tengo por ahí un Hombre, vídeo de cuando empezamos que yo decía, madre de Dios, o sea, si hemos podido con esto, ¿cómo no vamos a poder con lo demás? Si ahora nos lo dan todo hecho, solo tenemos que apretar un ratón. ostras, Pero vamos, ahora todo es mucho más, sí, pero mucho más sencillo. increíble, fue increíble. Batallitas de los Totalmente. abuelos cebolletas, es lo que tiene cuando Vamos, escucháis el podcast de dos señores ay, mayores. sí. Y no somos muy mayores, lo que pasa es que empezamos muy jóvenes. Pero es que estamos muy Estamos muy estropeados. jóvenes, pero estamos muy currados ya. Estamos muy currados. Oye, Pedro, retomando lo del tema de la escuela, es Ah, lo que estábamos diciendo antes, que ese ambiente de familia que se mm, respira, ese algo, lo estabas diciendo antes, lo de terminamos y nos vamos a tomar algo, a mí es ujú, algo que solo he visto donde yo empecé, que empecé en Hace Studies en Valencia, hoy Black Noise, el ujú. que termines una clase o tal y te vayas a tomar algo juntos o a comer. Eso solo lo había visto ahí y aquí, en Voceando. Sí, Y que llega el momento, lo que dices tú, que han salido alumnos que luego han vuelto y otros que se han ido, pero vuelven aunque sea a comer. Y a mí es algo que me correcto. maravilla, eso de algún sábado que he tenido, cuando he ido a dar clase algún Sí, sábado, y sí, a lo sí, mejor sí, Pedro sí. me ha dicho, haz doblete, haces los 2 grupos del sábado por la mañana y el de la tarde. Y entonces me he ido a Cieza y he pasado el día entero. Entonces, normalmente, pues lo lógico es que me quedo allí, ya como allí, como con Rocío. Te Claro. mandamos un beso enorme, Rocío, es un Eso amor sí, de que, Rocío es nuestra técnico, es el y además motor de el allí, mejor técnico del mundo. Qué chica, totalmente. qué capacidad Y una de si no futura fuera por actriz de Rocío, doblaje maravillosa también. Voceando no funcionaría, te lo aseguro. Totalmente. Y muchas veces hemos comido los 2 solos, Sí, pero sí, otro sábado me decía: "Oye, que viene Josué, que viene sí. no sé quién". Y entonces Manu, que viene Manu, Chema, sí, que viene, total. Y entonces era ostras, de repente irnos a comer sí, con un montón de gente que ya no están en la escuela, pero se han ido a correcto. comer Y que y come vuelven. y claro, y vienen y comemos con Rocío, con Manu, con Josué, algún Sí. alumno del grupo de la tarde que llega antes para que comamos todos juntos, comemos y nos vamos a clase hasta las 9 de la noche. O sea Qué que bonito, es pero qué bonito, Julio. chulísimo. A mí me Pero qué parece bonito. chulísimo, tío, Es que chulísimo. al final, sabes que en el doblaje, cuando el doblaje evolucionó, eh, todo se volvió más frío, porque había que doblar solo en el atril, ya no era las convocatorias que coincidías con gente en el atril y todo el rollo, y eso creó un poco de enfriamiento ahí en las relaciones sociales con los amigos y todo y tal. Y entonces, dentro de que sí, que les decimos que hoy no se trabaja como estamos trabajando ahora. Os sacamos a varios al atril a la vez para que podáis hacer más prácticas, pero luego en la realidad es que vais a estar solos en el atril cuando hagáis vuestras cosas, o en la mayoría de los casos. Pero, pero eso, esa familiaridad que tiene todo el mundo con todo el mundo, y que luego en la calle, es que yo me he encontrado con una mesa de 20 personas y los alumnos eran 8.
un viernes por la noche al salir del trabajo. Bueno, y luego eso, que hay grupos que llegan y todo allí con su merienda. Y digo, oye, esto es voceando, no es merendando. Por ejemplo, el grupo de Ramón y Elena, o sea, me llevan Sí, frito. O sea, es sí, imposible perder un kilo con esta gente. sí, Julio, son totalmente. Sí, muy sí, peligrosos sí. porque te llevan allí un bizcocho antes de empezar y le pegas un bocado con chocolate Eso, y ya la has el liado. bizcocho que hacía el hermano de Elvira, creo que era. Sí, bueno, Que eso hay era. varios especialistas ahí que, ¡Buah! bueno, es tremendo. Es Entonces, es difícil mantener la línea en la dieta, voceando. vamos, claro, menuda dieta. Pues mira, yo creo que los alumnos miran mucho eso. Mm, El que no es alumno todavía a lo mejor no lo puede entender, ¿no? Pero ellos mismos tienen un dicho que a mí me resulta, muchas veces me río, pero digo, es que es verdad. Porque ellos dicen, Pedro, en Voceando se sabe cuándo se entra, nunca cuando se sale. Y es qué que es bueno, verdad, qué porque bueno. allí nosotros damos cobertura hasta que ellos quieran. Sabemos que esto cuesta un dinero, evidentemente, porque hay que pagar material, hay que pagar profesorado, hay que pagar seguridad social, hay que pagar absolutamente de todo lo que nos piden. Pero dentro de eso, ellos son conscientes de que hemos hecho esfuerzos en algunas ocasiones sobrehumanos, donde la escuela no ha ganado ni un solo céntimo en algunos cursos o en algunos talleres, por el mero hecho de que su director quería que se hiciera el taller fuera como fuera, Claro, ¿sabes? Entonces, todos esos esfuerzos al final el alumno los ve. Esa cercanía que tenemos con los alumnos, el alumno lo ve. Ese control sobre que todo esté bien, sobre que si necesitas algo estamos ahí, que da igual que hayas sido alumno y que te hayas ido a otra escuela y me llames desde otra escuela como ha pasado. Es que estoy aquí y ha pasado lo que sea y tal, y si he tenido que hablar con algún compañero para que pudiera ver algo de lo que ha podido pasar con ese alumno y tal, también lo he hecho. Estamos aquí para no solo para recibir dinero de la gente, estamos aquí para involucrarnos un poquito más hasta la medida que sea posible. Está claro que no vamos a ser los responsables de que al final terminen trabajando, ¿no? Porque, entre otras cosas, lo que se pide es que valgas. Y no todo el mundo que viene, pues al final acaba teniendo destrezas, porque es una profesión en la que se exige mucho y no basta solo con interpretar un poquito y cubrir bocas. Se necesita la destreza que hay que cumplir para ser un actor de doblaje que pueda pasar completamente desapercibido en una película y que la gente no se fije en él, por el mero hecho de que totalmente. somos los grandes desconocidos del mundo del cine. Pero es así. Y por lo demás, pues están encantados Es y que es un yo camino chulo el coger de la mano a la gente, ¿no? Y mucho. lo que estás haciendo tú en la escuela es, por ejemplo, por traerlo a mi terreno, ¿no? Este podcast, yo no cobro por hacer este podcast, lo hago yo porque Ujú, me da la gana. Los vídeos que estoy haciendo relacionados con la formación, yo no cobro por hacer eso, claro. ni es mi intención, ni mucho menos. Es que te produce una satisfacción personal brutal el pensar que estás ayudando a alguien y porque yo siempre recuerdo cuando empecé que habría pagado por tener a alguien como yo, por ejemplo, que soy un tío que vive de esto, Ujú, diciéndome lo que yo le digo a la gente. Y además claro. gratis, leches. Es Sí, que es una satisfacción y debe ser una satisfacción sí. para ti con A la mí hay escuela. cosas, a mí hay cosas que me llenan muchísimo y yo a lo largo de estos 7 años y medio he llorado en varias ocasiones en la escuela. He llorado de emoción, de cosas que han sucedido en la escuela y que los alumnos han sido los responsables de que yo y algún que otro profesor haya llorado, porque recibimos mucho cariño también de ellos, porque Mm, nosotros estamos ofuscados con darle lo mejor de nosotros y con todo ese cariño, eh,
pero ellos lo perciben de una forma todavía mayor, ¿no? A mí muchas veces pues me han llegado, recuerdo que Jorge llegó a la escuela hace un tiempo, Jorge es un alumno que tenía ciertas dificultades para leer, y un día, bueno, pues su madre decidió apuntarlo a doblaje cuando cumplió la edad y, y empezamos a trabajar con él. Y cuando llevaba un tiempo, nos llamaron el equipo de orientación del colegio en donde estaba Jorge y me dijeron, ¿qué estáis haciendo con él? Y digo, pues estamos trabajando como con cualquier otra persona, con mucho mimo, con mucha delicadeza, estimulándole mucho y ya está, no hay ningún otro secreto, no estamos haciendo nada especial. Dice, es que desde que está allí, el niño ha cambiado un montón. Yo cuando escuché aquello, Mm. intenté aguantar los tipos, pero... Y que luego llegue su madre y me diga, gracias por todo lo que habéis hecho por mi hijo y por lo que seguís haciendo, que además desde entonces no se ha perdido ni un solo curso, Jorge, y ver la evolución que ese chico ha tenido, porque tiene una voz maravillosa, Brutal, una evolución maravillosa. brutal, sí. Y yo no sé si terminará en esto o no algún día, pero como siempre decimos en Voceando, lo que enseñamos en Voceando va más allá de poner voces a cosas. Mm. Y si encontráis ese secreto, habréis descubierto el secreto de Voceando. Y muchos lo han descubierto, porque Voceando les ha servido para perder miedos, para socializar, para ganar confianza, para el miedo escénico, para terminar en una radio, para terminar haciendo un podcast, para decidir dar el salto al doblaje, para intentarlo en el camino de la locución. Es que son tantas cosas que cuando los alumnos consiguen verlas es cuando tú te sientes gratificado, ¿no? El año pasado, por ejemplo, sí, me llegó un alumno que había estudiado periodismo, estaba recién terminada la carrera, y me llegó a través de una alumna mía de allí, de Gema, y me dijo, Gema, tengo un amigo jovencillo que acaba de terminar periodismo y se quiere presentar a las oposiciones de Radio Nacional, pero claro, en la carrera no le han enseñado lo suficiente en el tema de la locución. A ver si tú le podías dar Que alguna que manda, otra. que manda narices. Sí, Que manda sí. narices. Todo se ha Bueno, dicho de paso. no entraré en detalles concretos, pero me vino el chico y claro, le dije, ¿cuánto tiempo tengo para prepararte? Y me dijo, 2 semanas. Y digo, 2 semanas, esto es chungo, ¿eh? En 2 semanas empezar a quitarle el vicio con el que salen, que parecen todos que van a Sálvame, es Eso muy es jodido. súper feo, tío. Qué manía de hacer eso Muy ahora. jodido, ¿eh? Es muy jodido. Entonces, bueno, pues lo preparé de la mejor forma posible. Perdí muchas horas en darle lo mejor de mí. Intenté enseñarle lo más escueto para que pudiera hacer su prueba de acceso y lo consiguió. ¡Jo, qué bien! Me Qué llamó y me satisfacción, tío. dijo, gracias por enseñarme. No voy a reproducir la frase porque no está, no es ético. Sería, eh, bueno, gracias por enseñarme tanto y que lo he conseguido, que estoy dentro. Qué alegría, tío. Y esas cosas son las que dicen, hostia, pues para eso monté esto. Mm. Además, de O verdad. cuando te llega algún alumno y les dices, oye, aquí ya no haces nada. Vete a esas otras capitales donde ya se está trabajando el doblaje, que te vean directores, que te vean cómo lo haces y tal, y a lo mejor pues, tienes suerte. Cuando alguno de estos se ha marchado y llama diciendo, Pedro, me han convocado, pues yo me lleno de orgullo, porque dije, pues me parece estupendo, ¿no? Que le hayan dado una oportunidad.
aunque solo sea una oportunidad, pero alguien se ha fijado en él porque hemos hecho un trabajo inicial que yo creo que ha sido bueno, gracias a todos los profesores, y ha llegado allí con cierto nivel que le han terminado de perfilar y ya le han convocado, ¿no? O cuando mi amigo Ismael me dijo, gracias a ti estoy haciendo un programa de radio en San Vicente del Raspeix, Ujú. fantástico. Yo decía, hay que ver qué voz y qué bien modulas ahora en la radio. Qué bueno, ¿no? O como Gema. Gema es una de las chicas que entró a la escuela casi sin... Bueno, entró porque quería compartir con el hermano también la enseñanza y Mm. tal. Dijo, a ver qué me encuentro aquí. Y Gema es una de las que ahora más me graba en Todo Jingles. ¿Por qué? ¿Porque ha estado en mi escuela? No. Porque ha aprendido, lo ha Y lo hace muy aprendido bien. bien Y porque lo hace y muy lo bien. está haciendo bien. Entonces, cuando presentamos a Gema en Todo Jingles y empezamos a presentarla a casting y a un montón de sitios, bueno, hoy en día Gema pues, ha sido la voz de la nueva Condomina durante mucho tiempo, las megafonías que se hacían allí. Un centro Ahora comercial. es, ahora, ahora es desde hace un par de años o por ahí quien graba las promos de la empresa Balearia. Ujú. Es decir, y Gemma es un encanto Sí, lo que es. vive, le encanta, su pasión es esto, y eso que no llegó aquí con esa pasión, llegó a probar. Pero se enganchó y al final Se enganchó, no se perdía una al final, la ha estado en todos. valía, y como valía, pues ahí está, trabajando. Eso es muy Y importante, porque muchas veces, la gente llega con la sensación o con la idea de que tienes que ser hijo de, conocer a, el favoritismo, y eso que ha dicho Pedro es importantísimo. No, en este caso, por poner el ejemplo que ha dicho el de claro. Gema, ella no está aquí, por Pedro han pasado decenas y decenas de alumnos, y no Ujú, todos tienen la oportunidad de trabajar. ¿Por qué está claro, trabajando ella? Porque lo hace bien. porque lo Porque hace lo bien. hace bien. Y en este trabajo hay que hacerlo bien. Y muchas veces lo haces bien y no tienes trabajo. También, Imagínate si no claro, llegas al nivel, claro. ¿sabes? Entonces hay que ser realista también, uno, el ser consciente de en qué momento está, que muchas veces veo a gente que se sobreestima, gente Ujú, que se cree que ya lo está haciendo bien y es gente que está sí, muy verdecita. Entonces eso solo claro. denota 2 cosas, una que estás verde y otra que estás doblemente verde porque no te das cuenta que estás verde. Yo siempre, ya sabes que yo el doblaje que hago siempre es publicitario, yo no toco el doblaje cinematográfico y aparte pues hago la publicidad, audiolibros, documentales, todo esto, pero Sí. lo que es el cine 35 milímetros y series no lo hago. No lo hago porque no llego a tiempo ya con las funciones que tengo desde hace 20 años en Todos Jingles. Soy el director de producción y el director de producción tiene que estar metido en todos los fregados habidos y por haber y cuanto más Estás gordos, mejor. pringado todos Estoy los días, todo pringado el día. hasta aquí. Entonces no me ha dado la vida para hacer doblaje cinematográfico. Pero lo conozco muy bien desde hace muchos años. Me he formado también en esa disciplina con grandes profesores que hoy están incluso viniendo a mi escuela. Y desde hace 7 años estoy dando clases constantemente, porque claro, cada vez que venís uno de vosotros, pues lógicamente yo estoy allí aprendiendo como uno más. Y estoy súper atento a ver qué pillo, porque en esta profesión nunca se deja de aprender. Y si Jamás. crees que estás ya preparado, es que no, ahí es donde tienes el error, ¿no? Aquí no hay un curso último, no tienes aquí la meta de decir, mira, yo hasta aquí, no, porque yo todo lo que grabé el año pasado posiblemente este año no me guste. ¿Por qué? Porque ha habido una evolución que yo creo que es notable, ¿no? Y el año que viene, lo de hoy, pues tampoco me gustará. Pero yo a la hora pues eso, de pillar a los alumnos y formarlos, pues especialmente en doblaje, en la técnica vocal, el darle los primeros pasos para que
atinen y los compañeros que vengan puedan tener un trabajo más difícil ya realizado, ¿no? Como es, los inicios son muy duros, el tener que explicarle a los chavales qué es un take, cuántas líneas lo componen, cuánto metraje dura, qué es una barra, por qué aparece un, un número en medio, qué es un off, qué es un on, pues todo esto requiere un tiempo que muchas veces, cuando llevas muchos años, se hace un poco como pesado, ¿no? Sí. Entonces mi misión siempre ha sido en la escuela intentar sembrar el camino para que cuando vengáis el resto de profesores vayáis más a tiro hecho con todas estas cosas, ¿no? Es Porque al que fin y al da cabo... perecita cuando vas a dar clase y llegas a Mm, un sitio y te encuentras a alguien que te pregunta: "Oye, ¿y esa G entre paréntesis? sí, Oye, ¿y esa barra? Porque, pues, se le ha colado una barra a alguien ahí en mitad", claro, sí, y tú te quedas mirando así diciendo: "¿Pero de qué cueva has salido?". claro, Porque o sea, es cosas que, como dice Pedro, que es lo primero que hace enseñar a la gente cuando claro, llega a la escuela, son cosas sí, muy básicas de sí. nomenclaturas, de estilos, de formas de trabajar, de marcaje de guiones, que son Referencias, cosas básicas que uno tiene que saber. pues Claro, sí, si llegas ahí y tienes que empezar a decirle a la gente todo eso, pues se te va la mitad de la claro. clase. No, claro. Yo cuando traigo a un profesor de la talla de Antonio Esquivias, de la talla de Lorenzo Beteta, de la talla de Iván Muelas, no sé, no me quiero dejar a nadie, a Sara, a Isacha, a ti, no quiero que vengáis para sacar más todo lo que podamos del alumno en cuanto a su formación, o sea, que no se pierda el tiempo. Yo no me veo a Antonio o a Lorenzo, el director de la Escuela de Doblaje de Madrid, ¿no? No me lo veo aquí explicando, no, una barra es que te tienes que parar. No, pues qué pérdida de tiempo, para eso ya estoy yo. ¿Eh? Yo pierdo ese tiempo que es valiosísimo y yo estoy encantado de sacrificarlo para que luego los grandes que venís a dar las clases, pues eh, puedan sacar de vosotros lo máximo y no entretenerse en algo tan básico que se da en la primera clase de doblaje. Y ya está. Y a mí me gusta mucho el mundo de la locución. Es cierto que mi fuerte está ahí porque lo he hecho toda la vida. Y, y también es cierto que cuando alguien se coloca en el mundo de la locución y ha pasado por mi mano, o no se coloca y termina el curso y me dice, hay que ver lo que he aprendido, no me imaginaba que pudiera aprender y no me imaginaba que para leer un texto tengo que descomponer el texto en grupos fónicos y que alguien me diga que es una cadencia o una anticadencia. Jamás me hubiera pensado esto. O que hay una métrica para saber cuántas palabras debo decir en un minuto. Todas esas cosas al final pues la gente ve que detrás de eso hay una formación real y que te puede venir bien para muchas otras cosas en la vida. Porque a mí me parece súper valioso el aprender a vocalizar. O sea, perdona, es que si solo te vas de la escuela, no consigues trabajar en doblaje y en locución, pero consigo que vocalices para que en una entrevista de trabajo generes fiabilidad a quien te la está haciendo, para mí eso ya es gratificante y es Mm. para estar agradecido. O sea, solamente con eso. Hay muchas cosas, pero esa, por ejemplo, entre otras muchas. Totalmente. Al final siempre hay una lectura buena que pueden sacar de la clase. Yo también les digo muchas veces eso, que probablemente no todos vais a acabar viviendo del doblaje, pero mal no os va a hacer esto. Vais a ganar confianza en vosotros mismos, a hablar en público, a articular bien, a hablar bien, con consistencia, sonar convincente, como dices tú. Eso es. ¿Sabes? El poder hablar, el que alguien hable contigo y diga: "Este tío parece seguro cuando habla, Y por lo parece". menos, no sé Claro. si será como Julio, que dijo que sabía y no sabía en la radio, pero Sí. le convenció. Pero no tenía creo que ni 18 años, pero le convencí. O sea, yo tuve Claro, que parecer tan seguro de mí mismo que un señor de 60 años o 50 y tantos que tenía, que llevaba toda la vida fiara. trabajando en radio, Pues oye, eso dijo: es un arte.
Pues oye, Ahí sí, empezó, fíjate. ahí empezó tu carrera como actor. Yo les Así, digo muchas totalmente. veces a los chavales, ¿habéis llegado alguna vez tarde a casa y le habéis dicho a vuestra madre que venís de la casa de un amigo de estudiar y se lo ha creído? Sí, pues eso es una actuación maravillosa. Si Total. al que te diriges te cree, has hecho bien el trabajo. O sea Sí. que todos llevamos un actor dentro en mayor o menor medida. Pero sí, es Y algo ese que actor y ese actor que todos llevamos dentro, con tantos alumnos que han pasado por tus manos en la escuela, em, ¿qué diferencia crees tú que hay más entre talento y potencial? ¿O qué prefieres tú más en un alumno? Ese alumno que dices: "Dios, qué talento tiene", y otros que a lo mejor sin tener ese talento tienen potencial. yo es que los veo a todos y en cada uno pongo un ojo distinto, a pesar de que tengo dos, porque cada uno tiene una cualidad y muchas veces digo, qué pena que este chico con la destreza que tiene en interpretación o con la destreza que tiene en la sincronía, que es una cosa que obsesiona mucho, ¿no? El sincronizar todo y tal. Hay gente que llega y son matemáticos. Teníamos un alumno que era Alejandro, que Alejandro cuando llevaba 3 semanas empezó, vamos, era una máquina de coser. Metía todo en cada una, en cada una de las frases. Era un poquito más reacio a la interpretación, ¿no? Pero decíamos, si este chico tuviera un poquito más de interpretación, que ojalá lo conseguirá, seguramente sí, con el tiempo avanzó muchísimo, evidentemente, eh, pues es que va a volar enseguida, ¿no? Mm, ¿Sabes que en lo que yo me fijo mucho, Julio, y seguramente vas a coincidir conmigo? Por eso he dicho antes que yo no solo enseño o transmito, lo de enseñar, transmito. Y hay gente por allí y lo escucha. Pero he aprendido muchísimo con los alumnos y muchísimo de los alumnos. mm, Y me ha sorprendido mucho, pues porque en ocasiones pues llegan alumnos con ciertas dificultades, pues que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista. mm. Y vienen los padres, nos informan, oye, pues mira, quisiera saber si mi hijo puede hacer el curso o, o mi hija puede, ella tiene pues este trastorno, o tiene Asperger, o tiene, en fin. Enseguida nos reunimos con él y con el alumno, con el aspirante y la familia y rápidamente pues lo ponemos a trabajar porque todo el mundo tiene derecho a formarse. Bueno, pues estas personas que tienen ese trastorno del espectro autista en cualquiera de sus niveles, que yo no domino ni controlo, ah, te das cuenta de que son los que mejor interpretan. Mm. O sea, yo he tenido alumnos que han interpretado muy bien en la escuela, pero como ellos, no, no. Porque se entregan tanto, ¿sabes? Que se entregan tanto a cosas que les gusta, que les motivan tanto. Y se desinhiben mucho más fácilmente. Hay Es menos increíble, vergüenza. es Mm. increíble. O sea, yo tengo a Miriam, Miriam, te iba a decir, Pedro, coño, es increíble. Te iba a decir, Miriam, Miriam, que es una alumna de Voceando, que es para comérsela, pero para comérsela, yo yo me quedo la he visto súper flipado, ¿eh? delante del micrófono hacer cosas que he dicho: "Es imposible que haya hecho esto". No, Es porque es una increíble. chica que se pone nerviosa a la hora Mm. de hablar, se atranca un poquito a la hora de hablar, pero cuando Sí. está delante del atril, todo eso desaparece. Y no le da Y vergüenza, se desinhibe, le importa todo una no, no, mierda. te da los tonos, las inflexiones y la, y la interpretación perfecta y además con Mm. sincronía. Y tú dices, hay que ver las lecciones que nos da la vida, ¿no? Totalmente, Porque a lo totalmente. mejor en un momento determinado podrías haber dicho, vale, pues sí, que estudie y a lo mejor vamos a hacer un grupito más flojo y tal. Pues estas personas que llegan a mí me han enseñado que están más que preparadas para meterlas incluso en niveles más avanzados que otros.
porque es tremendamente, es una lección la que nos dan cada día. A, a Simón, que es otro que tenemos Sí, en otro grupo, Simoncillo, sí. le pasa tres cuartos de lo mismo. Hay veces que se pone más nervioso porque un día malo lo tiene cualquiera. Pero Simón, o sea, a Simón, si yo le digo que escenifique de esta o aquella manera, Simón te lo va a hacer. Simón te lo va a hacer. Y sin embargo, hay otros alumnos que no tienen ningún tipo de trastorno del espectro autista, no son TEAs, y les cuesta más. ¿Por qué? Porque a lo mejor están más enganchados a la oscuridad del miedo escénico y de la La vergüenza vergüenza, y de sí, todo. total. Y ellos, pues, no perciben ese miedo y por lo tanto están bien. Así que, en resumen a tu pregunta, yo me he sorprendido muchísimo y ha sido una lección que yo he aprendido desde que me empezaron a llegar alumnos con este tipo de TEAs. Eh, He dicho, chapo, me quito el sombrero y hay que escucharles y que, y que lo hacen, yo creo que mejor que todos, que cualquiera de los que hay allí. Y Que luego pues muchas están los veces otros. muchas veces sí, sí. Bueno, hay de todo, tiene que haber de todo. Sí, 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 sí. Tiene que haber de todo. Oye, Pedro, perdona que te interrumpa. Te me vas yendo, te me vas a acabar saliendo del plano. Uy, Échate un poco por allá pero que ahora, ahí mejor. ahora Es se ve bien, para se enseñar ve la bien cabina de aquí. estudio, es Lo para veo. enseñar la cabina de Estudio Bricks también, la camiseta, la cabina de Estudio Bricks. Ah, pues sí. Sí, Qué aquí. Por bonito. cierto, Estudio Bricks, podrías patrocinar la promoción, podrías patrocinar Eso. el A podcast. ver si Estamos nos aquí todo el día vamos. haciéndote publi. A ver si vamos tomando nota. Vaya, vaya. Oye, por cierto, Nosotros y no vivimos del aire. patrocina el podcast Estudio Bricks. Pedro, cuando te llegan alumnos nuevos, eh, ¿tú cómo los analizas? ¿Detectas algo? Porque a mí, por ejemplo, personalmente, me gusta cuando voy a un sitio y no los conozco, Ujú, me gusta siempre preguntarles cómo se llaman y que qué hacen ahí. ujú. Y ese momentito que me contestan, mi cerebro los ubica dentro de un casting a la hora de poder elegirlos para sacarlos a hacer takes Sí. y me sirve para hacer un análisis de la persona muchas veces. ¿Tú Pues mira, cómo lo haces? yo tengo una técnica que creo que no tiene nadie. Además, mi A sobrina ver, a ver. Rocío, por ejemplo, dice, es que eres la hostia. No he visto a nadie hacer lo que tú haces. Yo, cada vez que llega un grupo nuevo, hago alguna estupidez que tiene detrás su mecanismo de actuación, ¿no? Sí. Recuerdo a un grupo de no hace mucho que cuando empezó estaba ya todo el mundo sentado y yo estaba afuera. Cuando ya estaba todo el mundo sentado, yo entré como si fuera un perro, andan- andando a cuatro patas entre ellos. Esa me la apunto. Sí, sí. Y claro, la gente me miraba, los chavales me miraban diciendo, pero ¿esto qué es? Y ¿Dónde me he entonces metido? me ponía panza arriba y hacía así como si me estuvieran haciendo cosquillas en el, en la panza, en la barriga, y ya empezaban a soltar risas, ya empezaban a desengrasar ese momento de pánico de la primera toma de contacto. Y entonces ya me levantaba y decía, me llamo Pedro Fernández y voy a ser vuestro profesor. Mascota. Y Hay entonces mascota. decían, hostia, si este, que es el profesor y además es el director, se tira al suelo y no tiene ninguna pega en hacerlo y en pasar ese rato de payaso, ¿por qué íbamos a tener nosotros vergüenza si él no la tiene? Entonces es una manera de conectar con la gente y entonces ahí yo veo caras que es con quién es más reacio a soportar esa broma o quién la secunda, ¿no? Voy viendo cómo me voy a comportar con el alumnado que me acaba de llegar. Porque Mm, al principio para mí es básico quitarles el miedo. mm. En las primeras semanas en las que yo tengo a los nuevos alumnos, yo juego con ellos mucho. No les hablo de trabajo, no les hablo
de nada que suponga un estrés en ese momento. Los chavales no están para recibir estrés. Los Mm, chavales están para venir a pasárselo bien. Vais a jugar a las películas, vais a hacer lo que hacéis en casa que tanto os gusta, pero lo vais a hacer ahora con técnica. Y vais a estar con profesores que os van a ayudar y que vamos a estar muy encima vuestro y que aquí no vamos a matar a nadie, que no vamos a operar a vida o muerte a nadie, que si os equivocáis os habéis equivocado, como yo me equivoco, y vamos haciendo un mecanismo en el que el alumno va cogiendo confianza y rápidamente pierde el miedo al atril, porque se encuentra que ese profesor no es un ogro, no le mm, va a gritar, no es hazme caso y te pongo mala cara si te equivocas, sino que además si te equivocas, me río con ellos. Y claro, entonces, ese ambiente que se crea en esos momentos tan difíciles es lo que hace que los alumnos entren en sintonía real con lo que son los comienzos de la profesión y claro. de su formación. Y, y a mí no me duelen prendas hacer miles de cosas y el payaso, o en otras veces, pues a lo mejor entro con unas gafas de estas de las que lleva Homer Simpson que se pone para dormir y que llevan los dos ojos y se le ve. Y claro, ver entrar a un señor de cierta edad con esto y dicen, pero ¿dónde me he metido? O sea, yo creía que venía a una escuela seria. Y no, Y es y que, no, y no, no, y bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, que no me entere yo. bajo ningún concepto. Pero ¿qué pasa? Que esas estrategias de trabajo Mm, forman parte de mi propia estrategia de trabajo mm, para poder quitar ese miedo y ese peso que traen los alumnos cuando vienen por primera vez a la escuela, que no quieren ni salir porque están temblando cuando se les dice que salgan al atril. Entonces, si conseguimos conectar con ellos, conseguimos una familia desde el minuto uno y conseguimos que su profesor sea su profesor barra amigo, con mm. el que te puedes reír perfectamente, pues ya estamos en el camino de empezar a trabajar. Y a partir de ahí es cuando van saliendo las Totalmente. cosas bonitas. Totalmente de acuerdo. Eso, además, lo que dices que hay alumnos que están temblando, me hace mucha gracia siempre que porque yo lo recuerdo cuando empezaba, que estás deseando salir, estás deseando salir, estás deseando salir. Sales y estás deseando sentarte, estás deseando Correcto, sentarte, estás deseando que correcto. pase rápido, porque todo eso que cuando hay un compañero tuyo en el atril, tú estás sentado, lo tienes claro. Ah, ¿no ha visto esto? Pero mira ese gesto, mira la escena. Claro, Si aquí en el cambio de plano, esa boca no lo está viendo, cuando tú sales, no lo ves. Porque la claro, adrenalina, los nervios, todo se te correcto. nubla la mente y no lo ves y estás deseando sentarte. ¿Y qué? Mira, esto que has dicho, esto que has dicho me viene genial para explicar una cosa que yo digo mucho allí. Les digo, chicos, la formación del doblaje vale un dinero. Si venís a clase una vez a la semana para salir dos veces al atril, esto es muy caro y no os lo recomiendo. Lo que os recomiendo es que hagáis prácticas desde la silla, porque en la silla es cuando más vais a aprender. Porque cuando salís al atril, estáis con tanta presión de que tenéis que meterlo en boca, que tenéis que sincronizar, que tenéis que respirar, que os estamos corrigiendo los profesores y no escucháis nada. No escucháis nada. Como tú decías, cuando están sentados sin esa presión porque la cosa no va conmigo, es cuando se enteran de las cosas. Se enteran que ahí había una pausa, que ahí había que dejarlo arriba en lugar de abajo o viceversa. Y yo siempre les digo, chicos, si venís solo a hacer dos takes, esto os sale muy caro. Os sale muy Mm. caro. Aprovechad cuando estéis en las sillas para estar ahí como las viejecitas de tanatorio haciendo el take a vuestro ritmo, ¿vale? Y ensayando cositas sin molestar a los compañeros, pero involucraos en la clase. No esperéis a que se sienten para luego salir vosotros y ahí ha terminado todo. No, porque si no, el aprendizaje va a ser eterno, eterno. Y luego trabajar en casa, que es también es muy importante. Y tortuoso, hombre, y trabajar en Muy casa, duro. que es importantísimo, es vital, Claro, es claro. totalmente vital. Y con todos los alumnos que pasan por tus manos y que han pasado por tus manos, ¿qué crees que tienen en común?
¿vale? Te estoy arrojando un poco también Ujú. dudas que a veces me preguntan en Sí. comentarios, en redes sociales o incluso Mm. en la charleta que tuve el otro día. Ujú. ¿Qué crees que tienen en común los alumnos que más progresan? No los que más rápido, que eso es otra cosa. Los que Lo más progresan. Pues los que más progresan tienen como denominador común que trabajan mucho, que están Ujú. muy atentos en clase, que se dedican a aprender, que se dedican a, durante el take, analizar exactamente lo que yo he comentado 2 takes más atrás, porque son circunstancias que son repetitivas, es decir, eh, en la interpretación y en la sincronía hay muchas modalidades de interpretar y en la sincronía solo una, que hay que sincronizar en ese momento, pero sí que es cierto que ven y están analizando lo que les he enseñado antes. Entonces, la clave está en que tienen que estar al 100% durante la clase. Sí. Está bien que empleemos un ciclo en quitarles el miedo, darles confianza, que vean que no matamos a nadie, que vean que no matan a nadie si se equivocan en el take o no dan con la sincronía. Todo eso es como, yo digo que es como desvestirles de los trajes que llevan que les están dificultando el convertirse en actores y actrices de doblaje en el futuro Sí. y ir poniéndole las prendas adecuadas para que lo consigan, ¿no? Una vez que nosotros hemos conseguido que esa persona ya no nos tenga miedo y que pueda trabajar con tranquilidad, ya le pedimos todas esas serie de cosas de que estén atentos, que estén al 100%, que den todo lo que puedan y al final se ve que quien trabaja en casa también va mucho más rápido que cualquiera que no lo hace. Es que cuando me llega un alumno que lo hace regular, por decirlo de alguna forma, y le digo, engánchate los ejercicios que te doy y en casa practícalos mucho, porque te falta esto. Y en el mundo de la voz hay una cosa que se llama automatizar procesos Mm. que los tenemos que hacer para estar pendientes de otras cosas. Si tú no automatizas, por ejemplo, el proceso de la respiración y tienes que estar en el atril pendiente del proceso de la respiración diafragmática, pues vas a perder tiempo en dedicarle a eso el tiempo que tienes que dedicarle a saber si tu personaje respira mejor o respira peor en un momento determinado. Si tú eso lo tienes más que controlado y lo automatizas porque lo has trabajado en casa, vas a avanzar más. Entonces la gente cuando trabaja en casa avanza mucho más y luego es que se les nota muchísimo en clase. Se les nota y digo, has trabajado porque se nota, porque hace 2 semanas o 3 no estabas así. Y es que el resultado en algunos es realmente impresionante. Y Sí. me dice, no, es que, bueno, Jorge era, los pasos eran agigantados. Y me Mm. decía su madre, es que no para de leer, está todo el día leyendo en voz alta y no para. Y al final, pues evidentemente, esos son las personas que tienen Eso. más. Eso se nota. Yo, por ejemplo, que voy de vez en cuando a, a Voceando o a otras escuelas, Ujú. noto mucho la evolución de los alumnos o la no evolución de los alumnos, Claro. porque yo para los nombres soy un desastre. O sea, Mm. se me olvidan y tal, y que al final voy a tantos sitios y conozco tanta gente, jo, que es difícil, mi cerebro no da para tanto. Claro. Pero luego sí que tengo un registro sonoro en mi mente del casting que tiene cada uno y recuerdo Sí, perfectamente lo que era capaz de hacer y lo que no era capaz de hacer. Y correcto. es súper chulo cuando, yo qué sé, vuelves después de 2 meses sin haber estado por Voceando, vuelves y das una clase a un grupo que ya habías dado Mm. y ves a gente que dices: mira lo que ha hecho". Mira qué bien. Y por contra, al que dices: "Jo, es que está igual, Está igual. está Mm. estancado, está igual", y si está igual es que no ha trabajado, No porque ha no hay trabajado. visos de que haya evolucionado nada. Claro, No he trabajado. Y entonces totalmente. eso se nota y nosotros desde fuera, cuando vamos a dar clase, lo percibimos. Cuando Ujú. estáis en clase tenéis que, como estaba diciendo Pedro, estar muy atentos cuando salís, pero cuando salís, la adrenalina juega en vuestra contra. Cuando estáis sentados tenéis que quedaros no solo con lo que está pasando en la escena, sino con lo que el profesor
le está diciendo al que está en el atril, porque claro, eso, ese consejo que le está diciendo, ese tono que le está dando o que le está corrigiendo, todo eso tiene que formar parte de tu archivo. Tienes claro. que estar las 2, 3, 4 horas que estés en clase como una esponja. Es mucha Mm, información, pero es información que tienes que asumir, asimilar y luego procesar cuando estás en casa. Porque claro, si no, es que es para volverte loco de todo. sí. Estos días pasados, he estado unos días en Sevilla en Doblarte con alumnos que nunca había tenido, porque era la primera vez que iba a dar una masterclass Ujú, allí, y han pasado un montón de alumnos, gente súper encantadora, súper maja, sí, pero algunos salían con la cara como desencajada, porque era ujú, tanta información, tantos inputs que recibían durante esas 3 horas que estaba con cada uno de los grupos, mm, de esto, lo otro, este tono, esto, acuérdate, estás dando información, aquí estás haciendo esto, fíjate el volumen, esto, tal. Claro, la gente se iban algunos como el conejo al que le has dado las largas en la carretera, exacto. ¿sabes? Y se quedaban, salían mirando con cara de, digo, este el pobre le ha dado la tarde, este se va a ir a su casa fastidio perdido, pero todo Claro, eso es run, 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 porque forma parte del proceso de aprendizaje, porque esas cosas cuando practiques en claro. casa, como dice Pedro, tendrás que decir: "Ah, coño, mira, ¿qué tono he hecho aquí? Si me habían dicho que ese tono no, que haga esto otro". Joder, pues eso yo creo que forma parte de todo ese proceso de aprendizaje. Sí. Y sobre todo, pues eso, arrancar con el gran problema de la vocalización que tenemos, no en Murcia, en muchos sitios, porque yo recuerdo que compañeros que han venido de Madrid me decían, Pedro, el tema de la vocalización no es... Siempre están con nosotros con la coña de que no sabemos hablar aquí en Murcia. Jamás, jamás nadie me ha dicho a mí de fuera que yo tengo acento de Murcia. Mi acento de Murcia sale cuando tiene que salir, pero a nivel profesional jamás me han dicho, "Ah, ¿eres de Murcia? Pues no, no se te nota". Pues claro, que una cosa son los acentos y otra cosa es la vocalización, ¿no? Porque tú puedes tener acento de zona y vocalizar muy bien. Pero es que cuando las personas que llegan, los alumnos que llegan y trabajan mucho el tema de la vocalización, Ujú. porque aquí es cierto que tendemos a comernos muchas sílabas y hacer unas sinalefas incorrectas. Cuando conseguimos, cuando un alumno consigue, como ahora unos cuantos alumnos nuevos que han llegado a la escuela, han llegado con un nivel de vocalización, vamos, envidiable. Qué Y maravilla. eso a nosotros nos da más tiempo para emplear nuestras técnicas en otra cosa que no sean la propia vocalización. Entonces, cuando llega un alumno que tiene una vocalización correcta, porque se le nota que ha leído, porque para tener una vocalización correcta uno tiene que leer mucho, porque especialmente pues aquí en Murcia tenemos lo que se conoce como una atrofia mandibular. Y es que si empleamos la mandíbula, que es una de las partes que interviene en el aparato articulatorio para generar los fonemas que luego se utilizan para el lenguaje, si la tenemos atrofiada, al final vamos a hablar como hablaba José María Aznar, que no se ha entendido nada porque no movía Mm. los labios. Y claro, mientras, mientras que unos congéneres entiendan a otros congéneres y que le digan, ¿has tomado una cerveza esta tarde? Y el otro le diga, sí, ¿a qué hora? Y se entiendan, pues no se van a esforzar en dar una vocalización correcta. No pueden decir, muchacho, oye, vamos a vernos esta tarde y tomamos una cerveza, y el otro conteste, ¿a qué hora? Eso no se hace, pero cuando lo llevas al terreno profesional, sí tienes que cuidar que eso sea así. Entonces, Pues cuando hombre, llega alguien con una buena vocalización, yo siempre doy gracias y digo, tenemos un fragmento bien gordo recorrido de camino porque cuesta. La vocalización es algo que cuesta mucho porque cuando somos chiquitillos hablamos muy fino. ujú. El niño va con la mamá y la amiga de la mamá le dice, hola, ¿cómo te llamas y qué has comido? Y le dice, me llamo Ramoncín y he comido, no sé, cualquier cosa que termine en ado o en ida o en hada. Limonada.
y le dice la mamá, la amiga de la mamá, ¡uy, qué bien habla el chiquillo! ¿Qué ocurre? Que cuando el chiquillo crece y llega a la zona de la pubertad y se junta con otros congéneres de la especie que no hablan así, cuando dice, vamos a tomar una limonada, el otro le dice, Hacho, ¿qué dices? ¿Es que estás tonto? ¿Eh? Y empieza a hacerse ese autobullying. Tonto el pijo. Claro, porque habla así, habla bien, ¿no? Habla bien, habla Habla normal. bien. Claro, para ellos hablar bien es hablar mal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese bullying que se produce al lenguaje hace que la persona que intenta, porque viene de un aprendizaje correcto de vocalización, cuando intenta llevarlo al resto de la especie, en Mm, su pandilla y en su tribu, y obtiene un rechazo, pues empieza a destruir todo lo aprendido en el colegio con la vocalización. Porque en el colegio se sale perfectamente, los maestros enseñan muy bien a hablar a las personas y los mm. niños empiezan a hablar muy bien, pero en cuanto agarran los 11, 12 años empiezan a destruir y cuando llegan a la pubertad están que son todos José María Aznar. Y, y no hay manera. Es Entonces que, hay que claro, decirle, oye, hay que abrir bien la boca para tener una correcta vocalización, porque tenemos atrofia mandibular. claro, pues bueno, eso también eso sumado además al acento, que Claro. tenemos no solo en la región de Murcia, sino que pasa en otros lugares. Estos días que está en Sevilla, estuve la otra noche tomando una cerveza con Pablo Igualmente. Domínguez, Goku ¿Eh? y Fran Rodríguez, Cel. Estábamos Goku, Cel y Kaito tomándose los tres juntos una cervecilla. Y, y estábamos hablando pues, del trabajo, que al final acabamos siempre hablando de lo mismo. Y una de las cosas que había salido era el tema de lo del acento, que no sé quién le había dicho a Fran algo de lo del acento y tal. Y dice, pero tú eres tonto. Yo tengo acento, mi acento es sevillano porque yo soy de Sevilla, pero yo me pongo delante de un Claro, micrófono y te hablo un castellano perfecto. ¿Estás tonto o qué? claro, ¿Estás tonto? Y decía claro, el tío, no me voy a poner a imitar acento andaluz porque no se me da bien. Pero es así, es el dominio de un profesional claro. de la voz, como es Fran o como es Pablo, que cogen, se ponen delante del micrófono y no solo Sí, sí, tienen sí. una vocalización y una dicción perfectas, sino que Perfecta. además dominan la bestia del acento y no lo sacan, o lo sacan a Claro, demanda. Y ya está. claro. Exacto, También, eso es. también Sí. hacen cosas Yo en siempre les andaluz. digo, yo siempre le digo a los míos, mirad, Murcia es muy bonita y tenemos nuestra señal de identidad. Nuestra seña de identidad es nuestro acento. Hacho, yo también soy murciano y hablo como vosotros cuando tengo ganas. Pero luego no llego a casa y le digo a mi mujer, ¿qué hay de comer? ¿Verdad? No. Le digo, ¿vamos a comer o qué hemos preparado hoy? No sé. Pero claro, al final el acento es una cosa que tenemos como seña de identidad, tenemos que proteger porque es nuestro y es bonito, pese a Sí. que alguno no lo entienda, cosa que nos da exactamente igual. Es muy bonito, es muy gracioso, pero claro, solo en los momentos que corresponda y solo para aquellos que no se dedican exclusivamente al mundo de la voz. Y Totalmente, es claro, así. una persona que está trabajando en un bar o en los albañiles, pues no tiene por qué tener un acento, disimular un acento sin. No. Si lo único que pretendemos los que tenemos que trabajar con la voz, pues es tener un acento neutro para que todo sea neutro en Mm. toda España. No hay más. Jo, yo es que he tenido la suerte o la desgracia de no tener acento. Y, es que, no me lo tuve que quitar, por suerte. No, Claro. se me puede escapar algo de vez en cuando, pero no es algo raro, no es Yo neutro. estuve muchos años viviendo fuera, desde muy jovencito, en la pubertad casi me marché fuera y estuve en contacto con mucha gente de muchos sitios. Claro, Y entonces estuve mamando acentos de todos sitios, hasta que se creó uno, que era el neutro. Ya por entonces yo ya estaba en la radio, es cierto, y entonces me daba mucha cuenta de cómo eran los acentos de otros sitios para intentar no sacarlo, ¿no? El batiburrillo que se mm, formaba en mi cabeza. Y efectivamente, yo ya tampoco luché mucho contra mi acento ni contra mi vocalización, porque siempre desde muy jovenzuelo
le presté mucha atención. Quizá la radio tuvo que ver mucho ahí, Claro, eso porque, eso influye un claro, montón al final. Pero yo cuando era adolescente, claro, en mi casa, por ejemplo, mi padre es palentino, de Palencia, en Castilla y León. ya ves, Y a sus 81 años sigue teniendo acento castellano, es muy claro, castellano. claro. Claro, al final creces oyendo eso. Mi madre tampoco es que tuviera un especial acento. Creces Mm, oyendo eso. Yo cuando era adolescente, antes de empezar en la radio aquella de mentira, mm, no en la radio, sino yo, ya los amigos me decían, el locutor de radio, como además cambié la voz muy jovencito, con mm. 14 o 15 años ya tenía un vozarrón así como ahora, que ahora no es un vozarrón, es una voz de señor de 46, pero cuando tenía 14 o 15 no pegaba Claro. pero y claro, entre que desarrollé vozarrón y además hablaba así, pues la gente decía: "El locutor de radio, el de la radio, el de la radio", y eras tú, era un crío. Bueno, yo siempre seré en Cieza Pedro el de la radio. "¿Pedro el de la radio?". O sea, cuando alguien dice: "Oye, ¿conoces a Pedro y tal?". ¿Qué Pedro? Coño, Pedro de la radio. Ah, bueno, sí, claro. Allí soy Pedro el de la radio, o sea. Y fíjate que yo hace ya, así como 23 años que yo no estoy en la radio como tal. Estoy en cientos de radios, pero no en una concreta delante de un micrófono haciendo un programa de radio, ¿sabes? Pero siempre seré Pedro el de la radio. Ahora ya está cambiando la cosa a Pedro el de voceando. Y "Pedro el de bueno, pues voceando". eso, oye, esto no está mal. Que la Bueno, gente aprenda la marca, que está muy bien. ¿y qué es lo más difícil o lo que te cuesta a ti más, eh, enseñar en doblaje o locución? Que te cueste más enseñar, no porque a ti te cueste enseñarlo, me refiero, como Sí. que letra con sangre entra, lo que más tienes que forzar, aparte de la vocalización, como estábamos diciendo, teniendo en eh, cuenta las particularidades de que en Murcia siempre eso va a costar un poquito sí. más. A mí lo que yo persigo mucho es el canto viral. Esa cantinela que se usa mucho en locución y que ahora están saliendo todos los periodistas con esa cantinela de Sálvame. Eh, Casi todos los ¿Cómo es? alumnos. ¿Cómo es? ¿Es esa de te refieres a ese tonito que usan Sálvame, rollo, mucho Sí, periodista ahora bueno, de, hemos estamos venido aquí haciendo a una decir entrevista de radio desde las 5 de eso? la tarde. Oh, Eh, Dios, lo odio con toda mi no, claro. alma. Y claro, vienen, porque yo he formado ya si no he perdido la cuenta, he formado a 4 o 5 periodistas ya en locución. Y vienen muy viciados con esto. Vienen muy viciados porque, bueno, pues es lo que consumen en televisión y, y bueno, piensan que es lo correcto porque se ve, pero no es lo correcto. Lo correcto es tener una construcción gramatical y fonética correcta, sin cantos virales, sin subir los tonos para construir ese canto, por eso le llamamos el canto viral, porque Es abominable. es increíble. Tendría que Y estar entonces penado por la eso ley. sucede mucho más que en doblaje, sucede en locución. Sucede más en locución, porque cuando el que viene a aprender locución sabe que hay una técnica concreta para locutar e intenta imitarla, el Mm. tono se le va y se vuelve cantarín. Entonces, la gran mayoría de alumnos que han pasado por la escuela han tenido esa práctica, ¿no? Corregirla es bastante crudo, ¿eh? Cuesta mucho. Yo la persigo mucho y al final consigo eliminarla. Unos me lo permiten hacerlo en más tiempo y otros en menos. Pero es una de las cosas que más persigo. Luego en doblaje es otra cosa, porque como va como más interpretadita la cosa, pasa más desapercibida. Pero es cierto que tú lo sabrás, porque esto, porque esto tú lo sabrás, no, tú lo sabes a ciencia cierta, como cualquiera que se dedique al mundo del doblaje, que cuando los chavales hacen ese canto en doblaje, se convierte en lo que llamamos dejar las frases arriba, que quedan tan horriblemente feas, ¿no?
Dejar las frases arriba es que los tonos terminan arriba y nunca terminas de cerrar una oración. Cuando en doblaje el 96% de las frases deberían estar abajo y 4, las irónicas, las exclamativas o vete tú a saber qué, pues son las que debemos que dejar arriba porque pasa. Entonces en doblaje me cuesta un poco menos, pero sí vamos mucho con el dejar abajo, que me estás haciendo todo el rato el mismo soniquete arriba, déjalo abajo. Y en locución comercial o publicitaria es más heavy, se nota más, se nota más. Porque no hay tanta interpretación, ten en cuenta que las cuñas, por ejemplo, de radio Sí. suelen ser más informativas, ¿no? Algunas promocionales, pero generan más información que un doblaje. Entonces es distinto. Eso es lo que persigo mucho, el canto viral. Y los alumnos, ¿tienes la sensación de que el perfil de alumno en los últimos tiempos han cambiado? Porque sí que yo percibo, tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte está habiendo un boom un poco con el tema del doblaje, mucha gente se quiere acercar al doblaje. El hecho de Ujú. que algunos profesionales que nos dedicamos a esto, a lo mejor estemos más en redes, nos Sí, pongan más cara, eh, ha hecho que la gente se acerque y eso que como vivimos rodeados de confidencialidad, no ven sí, cómo es el día a día de un actor de doblaje, porque no podemos enseñar nada, no claro, podemos enseñar nada, claro, ni cómo se hace nada dentro de un estudio, no puedes joder, ya tienes que estar con el móvil apagado, en modo avión o algo de esto, y no puedes claro. hacer fotos ni nada por el estilo, pero sí que ha habido como un boom de mucha gente y eso se ha traducido, o tienes la sensación de que se ha traducido en el perfil de alumno que se ha acercado al doblaje a tu escuela. Sí, a ver, evidentemente con el auge de las redes sociales y la exposición del doblaje en las redes, pues evidentemente yo creo que afortunadamente el público ha podido ver que detrás de esas películas que tanto le gustan había una profesión detrás de personas como ellos que se dedicaban a poner las voces haciendo creer que Bruce Willis hablaba castellano perfectamente. Y yo creo que el verdadero empujón que ha tenido esto, a mí es lo que me llega, ¿no? Lo hablaba con algún compañero de profesión con el que no estaba muy de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Y me decía, pues no sé qué clase de alumnos te llegan a ti, pero a mí no me llegan de esta forma. A nosotros nos han llegado muchísimos alumnos en los últimos años, alumnos que son verdaderos forofos del mundo manga y anime. O sea, el mundo manga y anime está en una constante expansión que, Brutal. a pesar de que muchos les gusta consumir los originales subtitulados, o sea, les encanta luego darse un baño de multitudes con el Kaito, con Mm, el Dragon Ball y con otros animes que yo no controlo mucho porque no son ya de mi generación quizás, mm, pero es cierto que vienen muchos influenciados por esto. sí. Eso, bueno, pues tenemos que aceptar que esto es así, porque las redes mueven mucho y, y en las redes el mundo anime está muy, muy avanzado y cada vez más. Los salones manga que se hacen, va muchísima gente. Cuentan con actores de doblaje porque saben que la profesión está ahí metida. Entonces, al final, pues quieren hacer sus propias voces de esos personajes de los que son tan fanáticos y el sitio correcto es una escuela, evidentemente, ¿no? A lo mejor también porque aquí estamos en Murcia y funciona de otra cosa. La cantera es distinta, ¿no? A la que puede haber, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, que son las famosas cunas del doblaje. Mm, Pues a lo mejor allí, pues la tirada es otra. Hay gente que tiene más cultura general del mundo del doblaje y no van tanto los seguidores del mundo manga o sí, no lo sé. Pero yo en mi experiencia me he encontrado gente que
entre el cambio de clase o cuando hacen algún comentario, pues siempre se ponen a comentar de cosas manga y de anime que yo no tengo ni idea. Y está ahí. Y es muy bonito. Y Sí, nada, y sí, lo sí, tenemos que sí. hacer. Y Pues tienen que yo... aprender manga, anime, pero también tienen que aprender quién es Mm. Rogelio Hernández y, Oh. y cuál es su trayectoria, ¿sabes? Es que acercarte al doblaje y no saber quién es Rogelio Hernández Ya. es... Escucha, Pero es que tira, fíjate, ponte una claro, película, ponte a Jack Nicholson pero es que doblado por Rogelio Hernández y somos ya... distintas generaciones. O sea, igual que para mí está alejado el mundo manga, para ellos a lo mejor está alejado el mundo de Rogelio Hernández. Es que no sé. No, pero Lógicamente, cuando uno se forma en doblaje, lo principal es saber de dónde viene el doblaje y echarle un vistazo pues, claro. a las grandes figuras que nos han ido enseñando a todos a lo largo de los años. Y, pero, ¿qué pasa? Que en definitiva, un chaval de 20 años ahora, pues no se va a poner a ver Los 10 Mandamientos o Casablanca. ¿Sabes? No, bueno, pero Esos no. eso es todavía más antiguo, pero no te tienes Claro, que ir tan lejos para escuchar a ya. Joaquín Díaz o escuchar No, no, claro, A Rogelio Hernández y claro. aprender eso es doblar. Sí. Eso es doblar De de hecho, verdad. en la escuela tenemos varios títulos Ujú. para trabajar con varios profesores, títulos de clásicos, que como nos decían nuestros antecesores, con los clásicos es con los que se aprende realmente a doblar, Va. porque la esencia de esa galantería que Ujú. había en esas películas, tanto en las mujeres como en los hombres, pues es aunque es un estilo que ya no se lleva, evidentemente, porque ha pasado a otra generación, pero sí que te ayuda pues a dar unos tonos y un equilibrio Ujú. y regalarle unos matices a la voz que luego te van a ayudar para hacer un Dragon Ball. Es que Y todo eso, tenemos, como siempre digo yo, son recursos. Fíjate qué claro, curioso, jamás en mi vida pensé que yo doblaría cine clásico, ¿cómo te lo vas a imaginar? claro, Pues fíjate, hace claro, poco he doblado varias películas para un ciclo de cine clásico y eran a ver, películas que nunca se habían doblado al castellano ujú, y hablo de películas de los años 40. nada más, Películas de los años 40 en blanco y negro, claro está, ya ves, y se han doblado y lo que se nos ha pedido es doblarlas con el estilo clásico. claro, No como ahora, porque además, claro, por la velocidad que llevaba de fotogramas la película, por la claro, intención de esas interpretaciones que eran, interpretaciones recién salidas del cine mudo, esos actores que pasaban de perdón, que pasaban del cine mudo al cine sonoro y eran tan expresivos, eso si lo dobláramos con la técnica de hoy, con volumen más claro, contenido, todo eso, mm, no, no, sería no empasta, imposible, no no empasta, empasta. Y entonces he doblado, algunas pelis, con voz, colocando voz, con un volumen más elevado, yéndonos a esa referencia de cine clásico, y es distinto, pero es un recurso chulo. O sí, sea, la verdad que sí. Y es nosotros algo que está muy trabajamos, guay. siempre que podemos, trabajamos alguna película. Por ejemplo, La gata sobre el tejado de zinc, que la Ujú, tenemos allí preparadísima, y, y alguna que otra. Pero bien, bien, tenemos que ser conscientes de que son generaciones distintas ujú. y también es obligación nuestra decirles que hay algo más allá del manga y del anime que está muy bien, evidentemente, Sí, pero que si llegan a la profesión no siempre van a doblar manga o no siempre van a doblar estos géneros. Habrá cosas que tengan que doblar, que no les guste nada, que no tengan que ver con el manga, ujú, porque la profesión es así. En la profesión no sí. eliges tú lo que haces, sino haces lo que te dicen. Totalmente. Pues oye, mira, te iba a preguntar para despedirme ya, por dejarte, porque estamos grabando esto a horas intempestivas y este hombre tendrá que cenar y dormir. Sobre Y todo y dormir. y te iba a decir, pues siempre me gusta que si quieres añadir algo más, añádelo, ¿eh? Pero No, no. me ha parecido tan bueno este cierre que has hecho. Siempre me gusta preguntaros, cuando nos vamos a despedir, Mm. si ¿cuál sería el mejor consejo que le darías a alguien que empieza o que quiere empezar y acercarse al mundo del doblaje? Este que has dado ahora me ha parecido maravilloso. Si quieres añadir algo más, Pedro, este es el momento estelar.
Bueno, pues sencillamente que luchen por aquello que les guste. Si están convencidos que esto no es una aventura más y que quieren llegar al fondo de ella, tendrán que luchar mucho, como hemos luchado todos. Nada viene regalado. Eh, y sobre todo, es bonito tener ilusión, pero que no idolatren a nadie por el mero hecho de ser un actor conocido y que no menosprecien a otros que lo son menos conocidos y que igualmente pueden aportarle más, incluso, que el conocido, ¿no? Que sean sinceros con ellos mismos, humildes, trabajadores y sobre todo que aprendan y, y poco más, que Joder, poco poco más. más, ¿te parece poco lo que acabas de decir, tío? O sea, Pues sí. me parece un broche maravilloso y no le puedo poner ni un pero, ni una coma, no movería nada de lo que ha dicho. Qué gran verdad, qué chulo eso que has dicho, de que no idolatren a nadie, a nadie, Ujú. a nadie del mundo del doblaje y que no se crean que porque sean alguien son buenas personas o son gente guay No, claro, o no que tiene van a nada que ver. aprender más de ellos que de otros que a lo mejor no siendo tan conocidos Correcto. pueden o saben transmitirles más. Qué gran consejo, Pedro, tío. Pues Muchísimas sí. gracias. A Eh, vosotros, a ti, por dejarme este espacio en el podcast. No, te iba a dar a Y ti las gracias por tu generosidad, por tu tiempo, nada, que te he hecho una atraco a mano armada, que has terminado de trabajar y te has puesto conmigo y ya son sí, las 9:30 de la noche. casi nada la Y pomada. sí, 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 se nos ha hecho ya así tardecito con la tontería y te lo agradezco infinito, de verdad. Y además aprovecho la oportunidad para decírtelo públicamente que mil gracias también por contar conmigo para la escuela, que para mí Claro que es sí. un orgullo y siempre voy diciéndolo con la cabeza bien alta. La gran escuela que tienes, el buen trabajo que estás haciendo de base tú con el resto de profesores que estás llevando, pero el trabajo de base que estás haciendo tú con Rocío allí, estés haciendo un trabajo maravilloso y agradecerte que cuentes conmigo para que vaya por allí. De verdad, de corazón te lo digo. Así seguirá siendo y nada, pues cualquier persona que quiera conocernos, allí estamos. Incluso si no viene, también estamos. Sí, 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 ya si va, genial. Y si no, también. También estamos. Sí, sí, Voceando, ya lo habéis visto, tenéis ahí su perfil de Instagram, Voceando, y podéis coger información y, oye, pues ya has visto que es un tío cercano que te la va a dar encantado. Pedro, un abrazo grande. Igualmente, un abrazo para todos. Y a todos vosotros os recuerdo que la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, volveremos con más temas, más invitados, pues hablando de locución, doblaje, del mundo de la voz, como siempre os digo. Son un montón de episodios los que llevamos ya. Todavía no cerramos la temporada. Cuando entre un poquito más el calor, que ya ha entrado bastante fuerte esta semana, haremos cambio de temporada, haremos un breve descanso y volveremos. Pero para eso todavía nos quedan unos cuantos episodios más. Te recuerdo que nos puedes ver en YouTube y escucharnos en Spotify, Amazon Music. Nos vemos la semana que viene. Sed buenos, portaos bien. Si estáis doblando, practicad. Por el amor de Dios.